Dios Padre misericordioso, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hemos reunido enfrente de tu palabra el primer semana de este año. Este nuevo año queremos que cada uno podamos experimentar tus milagros. Y también ayúdanos para que más personas puedan ser salvos este año y nuestra iglesia pueda crecer. Y para esto, por favor, añade tu poder y tu sabiduría a cada hermano y hermana que están sentados aquí. El año pasado operaste por nuestra iglesia y queremos que todos los hermanos que fueron salvos recientemente puedan seguir creciendo dentro de tu iglesia. Y tu evangelio se está predicando por todas partes del mundo, y para eso hay muchos misioneros y muchos hermanos y hermanas que se están esforzando en países ajenos para predicar tu palabra. Ya que es el nuevo año, queremos tener nuevos corazones. Todo lo que hemos planeado para este año queremos que pueda ser cumplidos. Y también hay hermanos que no pudieron venir el día de hoy por varias razones. Permítelos para que puedan estar con nosotros la próxima vez. Permite sus situaciones. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Leamos juntos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El año 2026 ya ha comenzado. Y el primer día, o sea, 1 de enero, muchos hermanos aquí nos fuimos a ver el sol, porque un hermano nos recomendó a verlo muy temprano por la madrugada. Entonces algunos hermanos nos fuimos, pero no pudimos ver el sol. Pero claro que no es culpa del hermano que nos invitó. Uy, me acabo de decir el nombre del hermano, Sahiwan. Él fue quien nos recomendó. Y también tuvimos el retiro de los jóvenes y parece que el tiempo pasa demasiado rápido. Y estaba pensando con qué palabra podremos comenzar este año. Y aquí acabamos de leer, el que tiene oído, oiga, el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, durante los meses enero y febrero, les voy a enseñar sobre las enseñanzas que le dio Dios a las iglesias, a las 7 iglesias. Pensé que sería bueno si aprendemos más sobre los 7 iglesias. Y hoy solamente les haré una introducción y desde la semana que viene aprenderemos poco a poco sobre cada iglesia. En Apocalipsis 2:1 leamos juntos.
Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí aparece iglesia en Efeso. Efeso fue el comienzo de la predicación en Asia Menor. Mientras aprendamos sobre las 7 iglesias durante 2 meses, quiero que siempre recuerden los nombres de cada iglesia, de los sitios, para que cuando lean la Biblia se recuerden, oh, esto se trata de la iglesia de Efeso, o esto se trata de tal iglesia. Veamos la pantalla. Aquí aparece Apocalipsis. Aquí dice, el que tiene oído oiga. Esta palabra no solo se refiere al pasado, sino ahora mismo a nosotros también nos dice que oyamos lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia. La primera iglesia fue Efeso, iglesia de Efeso, y Efeso era capital de ese sitio. Y el primer pastor que se encargaba de la iglesia de Efeso, ¿quién era? Era el apóstol Pablo. Y él estuvo ahí como pastor por 3 años. Y después Timoteo tomó su posición y se encargó como pastor. Entonces, cuando vemos los nombres de los pastores en Efeso, eran Pablo, Timoteo, Apóstol Juan, eran personajes muy grandes, muy popular. Y ellos estaban en Efeso porque era un sitio muy importante. Esta primera iglesia, todos lo pueden recordar, ¿no? ¿Cuál era primera iglesia? Efeso. Segunda iglesia aparece desde Apocalipsis capítulo 8, es la iglesia Esmirna. Efeso, Esmirna. Es muy difícil, ¿no? Efeso, Esmirna. Después Pérgamo. Memoricemos hasta Pérgamo, Efeso, Esmirna, Pérgamo. Parece fácil, pero cuando ya llegue tiempo de almuerzo, todos los van a olvidar. Y después llega Tiatira. Claro que estos nombres son difíciles porque no es algo muy familiar, pero es importante que lo sepamos porque aparece varias veces en la Biblia. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Y después Filadelfia y la Odisea. La Odisea quizás lo habían oído algunas veces. Entonces estas 7 iglesias lo tenemos que saberlo. Los hermanos jóvenes tienen que estar atentos porque no saben cuándo les voy a dar una prueba. Entonces tomen tiempo y pongan intención para memorizar. Y estos 7 iglesias es importante que lo sepamos en orden. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Estas eran las 7 iglesias en Asia Menor, pero no eran las únicas iglesias, habían otros, pero estas 7 eran los escogidos por Dios. Y hay palabras que el Espíritu ha dicho a cada iglesia. Aquí está Efeso, aquí es donde se ubica, y después Esmirna, y después Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Va como un reloj, dirección de un reloj.
Esto nos está enseñando la historia de la iglesia. Durante los tiempos de los apóstoles, la época estaba relacionada con la iglesia de Efeso y la iglesia Laodicea es parecido a nuestra época. Esto es como la historia de la iglesia en esta humanidad, por orden. Y en cada época siempre existen estos 7 tipos de iglesias. En nuestra época ahora mismo también existen iglesias que son como iglesias de Efeso o iglesias de Esmirna o iglesias como Pérgamo, como la Odisea, Filadelfia. Y estas 7 iglesias en Asia Menor, cada uno representan existentes de las iglesias en cada generación. Y también nos enseña sobre el periodo de la historia de la iglesia. Entonces hoy solamente haremos introducción de los nombres de cada iglesia y desde la próxima semana aprenderemos más profundo sobre cada iglesia. Primera iglesia era Efeso. Efeso era una iglesia durante edad apostólica, cuando los apóstoles existían. Los apóstoles aparecieron desde los 33 años hasta los 100 años desde que llegó Jesús. Esto era edad apostólica y la iglesia de Efeso tomaba lugar en esta época. Efeso tiene significado bueno y significado malo, pero Efeso es conocido como el significado deslizarse. Deslizar significa que no pueden estar firmemente parados, sino siempre se resbalan. Nosotros no tenemos que deslizarnos. ¿Cuándo es que nos deslizamos? Busquemos 1 de Corintios 10:12. 1 de Corintios 10:12. Primero de Corintios 10:12. Leamos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quiénes son los que se caen? Los que piensan que están firmes, los que son orgullosos, los que se creen en sí mismos. No nos podemos equilibrar bien cuando somos orgullosos. Los que son pesados, pero los que son livianos, los que dejan todo, nunca se caerán. Tenemos que bajarnos. Pero la iglesia de Efeso era muy orgullosos. ¿Por qué? Porque su pastor era apóstol Pablo, imaginen. Y el apóstol Juan también era su pastor. Ellos siempre se creían muy altos, siempre decían, el pastor de nuestra iglesia es el apóstol Pablo, es el mejor de todos, nuestra iglesia es lo mejor. Ellos se creían muy orgullosos. Por eso el amor no quedaba con ellos. Vayamos a San Juan. O Apocalipsis. Apocalipsis 2:4. Leamos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
A la iglesia de Efeso, Dios estaba diciendo que tienen una doctrina muy clara y muy buena, pero también le decían que han dejado su primer amor. ¿Qué enseñaba el apóstol Juan? Él enseñaba el amor. Él era apóstol del amor. ¿Quién es el apóstol de fe? Pablo. ¿Quién es apóstol de esperanza? Pedro. Y este apóstol del amor, Juan, enseñaba sobre el amor en Efeso, pero aquí ¿qué dice? Que los hermanos en la iglesia de Efeso dejaban su primer amor. Aunque tenían al apóstol del amor, ellos dejaban el amor. El amor no entraba en ellos. Nosotros también. Por ejemplo, es tiempo de memorización y todos saben, pero no memorizan. Es lo mismo. O sea, cada uno sabe lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Por ejemplo, todos saben que es tiempo de alabanzas, pero nadie hace alabanzas. Es así de esta manera. Cuando es tiempo de memorización, ponemos intención para memorizar. Cuando es tiempo de cantar y alabar a Dios, ponemos intención para alabar a Dios. Aunque la iglesia de Efeso, claro que tenían muchos beneficios, los mejores apóstoles, ellos mismos no pudieron tener el amor. Efesios 6:24. Leamos juntos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. El apóstol Pablo dijo esto a la iglesia de Efeso, que el amor tiene que ser inalterable. Pero ¿qué le pasó a la iglesia? El amor ha cambiado. Por medio de la iglesia de Efeso podemos aprender que no tenemos que olvidarnos del amor, porque eso hará que no estemos firmes. Los tiempos de reuniones, comuniones, memorización, alabanzas. Las alabanzas lo hacemos con el corazón de querer alabar. La memorización lo hacemos con el corazón o sea, tenemos que tener la intención en cada cosa y dedicarnos y ser serios. Porque Dios da su gracia a los que son humildes y los que se bajan. Sabemos que la iglesia de Calgary está creciendo. Cuando una iglesia no crece, todos son humildes. Pero por ejemplo, ahora aún estamos rentando este lugar, pero sabemos que cada vez que la iglesia crezca más, necesitamos un edificio mejor y hay cosas que se deben mejorar en la iglesia. Pero para esto nunca tenemos que ser humildes, nunca tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser humildes. Y siempre tenemos que poner intención en todo. Eso es la enseñanza de la Biblia, porque de esta manera nunca nos caeremos. Los servicios también, los servicios de madres, de padres, de limpieza, de todo. Si alguien dice, yo ya estoy haciendo muy bien, yo ya estoy haciendo mis servicios bien, no me falta nada, entonces esos hermanos tienen que bajarse. Entre los distritos también, no es una competencia, sino es para que cada uno ayudemos a bajarnos. También Apocalipsis 2:8.
Leamos todos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando aprendamos más detalladamente sobre las iglesias lo sabrá mejor, pero aquí, por ejemplo, a Esmira dijo el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, se refiere a Jesús. Esmirna significa mirra. ¿Qué es una mirra? Mirra era algo que Nicodemo, porque cuando alguien muere, comienza a apestar. Por eso, Nicodemo trajo mirra para visitarlo, y esto simboliza el sacrificio y la muerte. Esto es como un líquido que se recibe del árbol. Aquí les traje mirra. Mirra, yo lo voy a oler. Esto es mirra. Y con esta mirra, cuando vemos a quién recordamos, a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, Dios no la regañó. Dios era una iglesia que solamente agradaba a Dios. Nunca lo enojaba. La iglesia Esmirna y la iglesia Filadelfia eran las únicas iglesias que Dios no les regañó en nada, sino solamente agradecían a Dios, y por estas dos iglesias nosotros también tenemos que aprender y ser semejante a ellos. En Apocalipsis 2:10, leamos juntos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos eran una iglesia que hasta la muerte ellos solamente servían a Dios. Ellos agradaban a Dios y Dios se gozaba por estas iglesias, porque ellos obedecían y daban gran sacrificio. Si nuestra iglesia de Calgary puede ser como esta iglesia Esmirna, Dios no nos regañará, sino estará muy gozado de nosotros. La iglesia Esmirna, como trabajaban tanto, el evangelio se predicaba mucho, y con cualquier persona que llegue a esta iglesia, podían ser salvos, porque esta iglesia, tal como mirra, el olor del mirra estaba por toda la iglesia. Entonces, cuando las personas llegaban, ellos podían ser salvos, porque todos trabajaban mucho y se podía ver esa gran dedicación al evangelio. Tenemos que saber, recordar que la iglesia Esmirna representa la mirra y representa muerte y sacrificación. Hay que morir, hay que haber sacrificio para que el evangelio se predique. Si vemos a San Juan, si vayamos a San Juan,
Juan 12:24. Juan 12:24. Leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay que morir para llevar fruto. Hay una palabra que dice, por la muerte de un hombre justo, todos fueron justos, y ese hombre es Jesús. De esta manera, por el sacrificio de uno, muchos pueden ser salvos. Por ejemplo, como Esmirna representa mirra, una mirra, el líquido que sale del árbol, para poder usarlo como perfume o otras cosas, siempre hay que moler y hay que hacer varias cosas. De esa manera, nosotros siempre hay que haber sacrificio de nosotros mismos, nuestros tiempos y todo, para que el Evangelio pueda seguir predicando. Y Apocalipsis 2:12. Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La iglesia Pérgamo. Aprendimos que Esmirna representa mirra, y esto era durante edad después de la edad apostólica. Esto era desde la muerte del apóstol Juan, 100 años desde la muerte del apóstol Juan, hasta los 313 años del cristianismo. Y llega el tercer iglesia, y Pérgamo significa matrimonio o mezcla. Esto era durante 313 años. Esto fue cuando los países y las naciones comenzaron a aceptar a la existencia de las iglesias y ya no había más persecución. Porque se recuerdan que antes de esto muchos cristianos no eran permitidos en creer a Dios, entonces se escondían en cuevas, pero desde esta época ya podían haber iglesias públicamente. Esto era Pérgamo. Esto representa mezcla de la iglesia del mundo. Quiere decir que desde esta época comenzaron a haber iglesias falsas y doctrinas engañosas. Antes, cuando decía yo soy cristiano, podía morir. Podía morir. Pero los cristianos reales siempre decían sí, sabiendo que podían morir. Y esto era durante la época de la iglesia Esmirna. Pero durante la época Pérgamo, de la iglesia Pérgamo, ahora ya podían haber iglesias, ya no tenían que esconder. Por eso habían falsos hermanos que decían que eran cristianos, pero no lo eran. Y esto es Pérgamo. Desde esta época había que distinguir quiénes eran los cristianos reales y quiénes no. Si vamos a primero de Juan,
Primero de Juan 2:15. 15 a 16, leamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso el mundo y la iglesia no hay que mezclarse, no hay que haber matrimonio entre esas dos. Por ejemplo, si alguien llega a la iglesia, pero está jugando videojuego en la iglesia, es una mezcla del mundo y la iglesia. Si están en la iglesia pero actúan de manera del mundo, entonces esa persona está viviendo en una mezcla. Los cristianos verdaderos pueden apartarse y distinguir bien. Por ejemplo, los niños en el colegio de la iglesia ahora, al menos en la iglesia, le prohibimos que estén en sus teléfonos jugando cosas, viendo YouTube, porque esas dos cosas no deben mezclarse. Por ejemplo, los que aman al videojuego piensan sobre videojuegos antes de dormir, cuando están comiendo, cuando hacen cualquier cosa. Si solamente quieren pensar sobre videojuegos, quiere decir que aman al videojuego. Pero si tienen una regla y dicen, ok, voy a tomar solamente tiempo los viernes a tal hora para jugar 1 hora de videojuego y ya, y tienen esa rutina, entonces pueden controlarse. Uno se puede saber qué es lo que amamos más que Dios, y eso es peligroso. Y a matrimonio referimos matrimonio del mundo y la iglesia. Y esto no hay que haber. Especialmente los niños del colegio de la iglesia, cuídense mucho. También cuiden sus palabras, que no hay que usar palabras malas, insultos entre niños. Por ejemplo, yo también estuve en el colegio de la iglesia cuando era niño. Pero me recuerdo que antes cuando un hermano en la iglesia insultaba o decía algo muy feo, todos podían criticarlo y decir, hermano, esto está mal, usted no debe de decir eso aquí. Pero estos días veo que muchos hermanos no quieren decirse eso unos a otros porque tienen miedo de que los lastime o que su relación no salga bien, pero esas cosas sí hay que decirlo, porque las acciones del mundo no deben de entrar en la iglesia. Esas dos cosas tienen que ser separados. Por eso, desde esta era de la iglesia imperial, durante las épocas de la iglesia Pérgamo, esto era la- el problema mayor. Volvamos a capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Si ven en la pantalla, Tiatira significa sacrificio continuo. Sabemos que los católicos dan misa. Misa significa sacrificio continuo.
Y esto era época de era católica medieval. Aquí es donde se estableció el papado. Esto duró por 1000 años, era muy largo tiempo. Hubo sacrificio continuo. Y hay mucho tipo de ceremonias que hacen. Por ejemplo, no sé si algunos de aquí han participado a una misa católica, pero tratan de hacerlo muy santos y existen muchas ceremonias muy detalladas. Pero ¿qué falta? Solamente hacen sacrificios y sacrificios y sacrificios sin Jesús. Desde esta era, las iglesias se convirtieron en algo en donde las personas solamente se quieren mostrar, quieren verse santos, quieren pretender como si todas estas ceremonias les van a poner santos, pero no es así. Ellos no tenían conocimiento de Dios. Y esto fue el comienzo de la iglesia de Tiatira. Iglesia de Tiatira estaba durante esta época. Si vemos segundo de Samuel 15:22, segundo de Samuel 15:22, primero de Samuel 15:22. Leamos juntos. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es más importante que los sacrificios? Obedecer y prestar atención a la palabra, y hacer tal como dice la palabra. Esto es lo que Dios quiere. Por eso, aunque no hayan tantas ceremonias con tantos detalles, si en serio prestamos atención con todo nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestros comportamientos, a Dios le agradece más que una ceremonia. También veamos San Mateo 15:8. Leamos juntos: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aunque por los labios honran a Dios, si el corazón está lejos de Dios, Dios lo sabe. Por ejemplo, si damos testimonios muy buenos por nuestra boca, y si alabamos con nuestra boca, si damos testimonio de todo, pero nuestra vida no es como nuestra palabra, y nuestras acciones son diferentes, Dios lo sabe. Y significa que nuestro corazón no está ahí. Esta era de católica también, los que vienen de Latinoamérica saben qué tan grandes son los catedrales que tienen ahí. Pero aunque construyan esos catedrales y edificios tan maravillosos, lo que pasa dentro de ahí no puede agradecer a Dios.
Las ceremonias que pasan ahí, hay demasiadas, pero si preguntan a ellos profundamente sobre la Biblia, la mayoría no conocen bien. Por eso también tenemos que saber muy bien las palabras de la Biblia para que podamos alabar a Dios y para que nuestra vida pueda ser testigo de Dios. Por eso sacrificio continuo, recuerden que era durante época de era católica medieval y esto es donde estaba la iglesia de Tiatira. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. 3:1. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si ven aquí, aparece Sardis. Sardis significa los que se quedan y trazas restantes. O sea, las pocas personas que quedan. Y esta iglesia estaba durante era de la Reforma. Aunque eran pocos, Dios estaba con ellos. Y estos pocos que quedaron, los pocos salvos que quedaron, pasaron era de la Reforma. Y ellos proclamaban y decían que hay que regresar a la Biblia, hay que regresar a la fe y no enfocarnos en las obras o ceremonias. Después de la era católica, ellos estaban proclamando esto, que hay que conocer la Biblia, que lo que dice la Biblia es gracia y esto es lo que tenemos que creer. Esos sardis significa los pocos que quedan en la era de la Reforma. Si vemos Apocalipsis 3:4, a Sardis, leamos juntos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Durante esta era tan oscura, tan difícil, habían los pocos que quedaron con Dios. Y para ellos, Dios ayudó y siguió operando. Las pocas personas que quedan. Ahora mismo también. Vayamos a San Lucas 10:2. San Lucas 10:2. San Lucas 10:2. Leamos juntos. Y les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que los obreros son pocos, pero la mies es la verdad es mucha. La verdad es mucha. También les quiero decir que ahora mismo también nuestra iglesia, por los pocos obreros, los pocos servidores, son
los que permanecieron fuertes y esto llegó hasta el día de hoy. Por ejemplo, el grupo de los hermanos hispanos prepararon comida por la primera vez. Llegaron todas a las 9 y prepararon la comida de hoy. Esto es su primer paso y cada vez que estos trabajos se aumentan, la iglesia crecerá. No cocinaron comida coreana, ¿no? Pero cada vez que estos sacrificios se toman, entonces por estas pocas personas que quieren ofrecer, que quieren obrar, que quieren servir, por ellos la iglesia crece. El grupo de hispano crecerá más, los grupos de hermanos chinos, de todos otros idiomas. Cuando más trabajo se añade, creceremos más. En la Biblia también aparecen 500 personas que vieron a Jesús, pero después se disminuyó a 120 y después a 70 y después a 12 discípulos y después a 3 discípulos y después un discípulo que era Pedro. Quiere decir que los que quieren acercarse más y los que ponen más tiempo y los que se esfuerzan más para estar con Jesús son pocos. Y esos pocos quedan. Por eso durante era de la Reforma habían pocos los que se quedaron con Dios, pero estos pocos se quedaron firmes y ese evangelio llegó hasta nosotros. Nosotros, nuestra iglesia, este año hemos decidido nuevos líderes, nuevos servidores. Y hay muchos hermanos que me dijeron, es la primera vez que lo hago pastor y me da miedo, pero sé que será difícil, pero esto es lo que agrada a Dios. Y también las reuniones de distrito. Cada vez que visitamos a la casa de los hermanos, Dios está ahí y Dios nos dará más gracia y más bendición a esa familia. Cuando más ofrecemos a Dios, Dios nos rellenará más. Vayamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 7. 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí, esta iglesia, Iglesia Filadelfia, es la iglesia que más quiero enseñarles el día de hoy, porque es la iglesia más importante entre las 7. Filadelfia significa amor fraternal. Esta iglesia estaba durante era de avivamiento espiritual y esto era la era en donde el evangelio se predicaba más activamente por todo el mundo y hubo muchísimos que pudieron recibir el evangelio, la palabra del evangelio y ser salvos. A esta iglesia Dios no le regañó en nada. ¿Cuándo es que la salvación, o sea, el evangelio, se predica bien? Es cuando el amor es unido y es fraternal. El amor fraternal, cuando se une, puede operar grandemente. Filadelfia es el mejor ejemplo de la iglesia que nos puede dar.
Y una de las otras iglesias que es buen ejemplo del amor fraternal era iglesia de Tesalonicenses. Vayamos a Tesalonicenses 4:9. Esta iglesia era como iglesia de Filadelfia. Primero de Tesalonicenses 4:9. Leamos juntos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué dijo apóstol Pablo? Dijo améis unos a otros, pero él no les pidió que lo hagan, sino dijo ya habéis aprendido. Quiere decir que los hermanos aquí ya estaban dentro del amor. También dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En la iglesia de Tesalonicenses, ellos podían dar efecto del amor en toda Macedonia, no solo en su sitio. Capital de Macedonia era Tesalonicenses y la primera iglesia en Europa era iglesia de Filipo. Y de ahí fue a la iglesia de Tesalonicenses el apóstol Pablo por 3 semanas. ¿Por qué fue a la iglesia de Tesalonicenses? Porque esa iglesia tenía tanto amor fraternal que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo una carta a esa iglesia, no había nada que aconsejar o nada. Solamente le decían, sigan haciendo lo que están haciendo porque lo que hacen ahora lo están haciendo demasiado bien. Segundo de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No solo algunos hermanos, sino a todos. A todos ellos amaban. Esto era la iglesia de Tesalonicenses. Y yo quiero que esta iglesia de Tesalonicenses sea la iglesia de Calgary. Que nosotros también seamos esta iglesia. Que amemos unos a otros, que recibamos con amor. Dentro de amor que hay, dentro de amor también existen los regaños. El contrario del amor es tener no interés. Por ejemplo, si un niño del vecino se comporta muy mal, si a nosotros no nos interesa, no le regañamos, pero si es nuestro hijo, le regañamos y le decimos no comportes así. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo amamos. Si hay que perdonar, perdonar también es parte del amor, pero también recuerden que regañar también es el amor. Si en serio hay algo que ven de otros hermanos que no les parece bien, entonces a veces es bueno que les diga con amor, porque esto es parte del amor. Decir, hermano, lo que está haciendo no se ve bien ante Dios. Esas palabras lo podemos decir desde el amor y podemos orar por ellos también. Podemos orar por unos a otros, hablarles con honestidad, con sinceridad.
Y así Dios también estará ahí para ustedes. Si algún hermano le dice como, hermano, por favor cambie tal cosa o no diga esto, no es porque los odia, sino es porque tienen interés en ustedes, porque los ama. Espero que no se enojen por eso. Entonces, cada uno, que todos amen unos a otros. Esto era la iglesia de Tesalonicenses. Y la iglesia de Filadelfia también representa el amor fraternal. Veamos Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque el ambiente y la situación estaba muy difícil, el evangelio en esta época se predicaba muy activamente. Cada vez que nosotros amamos y nos acercamos a los hermanos y a las hermanas, Dios abre la puerta poco a poco y muy amplio. Y cuando la puerta de las iglesias está muy amplio, muchos pueden entrar y ser salvos. Por eso la iglesia, ¿quién decide la puerta de la iglesia? ¿Quién lo cierra? ¿Quién lo abre? Nuestro amor lo decide. Si en serio somos unidos y amamos con sinceridad, las puertas abrirán y muchos podrán ser salvos. Los hermanos hispanos también. Si en serio nos unimos y tratamos todos con amor, ese amor abrirá la puerta y más latinos en Calgary podrán ser salvos y tomar parte en la iglesia y ser hijos de Dios. La puerta del Evangelio se decide por nuestro amor. Y cuando Dios ve nuestro amor, Él dejará las puertas muy abiertas para que cualquier persona pueda entrar a nuestra iglesia. A veces tratamos de predicar tanto y tanto, pero no funciona. Pero miren ahora, miren nuestra iglesia, miren alrededor. Personas inesperadas fueron salvos. Personas que nunca imaginamos que estarían acá con nosotros, ya están aquí. Si ven en cada puerta en la iglesia, ¿qué dice? He escrito cosas sobre el amor. Si ven muy claramente en las puertas hay versículos. Recuerden que la iglesia no debe de partirse en dos de ninguna manera. Tenemos que ser unidos. Hay que ser unidos, saludarnos, en serio tener interés en otros hermanos de cómo están haciendo. Por ejemplo, cuando a veces los hermanos latinos nos dicen 안녕하세요 en coreano, se siente el amor que ellos están tratando de ser parte, que están tratando de considerarnos, que lo están practicando, que están buscando estas palabras para unirnos. Y cuando los hermanos coreanos dicen algo en español también, lo estamos haciendo para unirnos, para ser unos. Y a esa iglesia Dios tendrá las puertas bien abiertas para que cualquier persona de cualquier idioma pueda entrar en nuestra iglesia. Nuestra iglesia ya tenemos francés, español, japonés, chino. Sabemos que Canadá es un país de inmigrantes, entonces todos ellos pueden ser salvos si nuestra iglesia
está en el amor y las puertas están abiertas. Veamos primero de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es evidencia de que somos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos salvos que renacieron en Dios, aman unos a otros. Si me dice pastor, ¿cómo puedo amar? Primero, oración. Claro que como ya tenemos más de 80 hermanos acá, no podemos orar por cada uno. Es mucho. Pero por ejemplo, como todos los días tenemos la oportunidad de orar, podemos decidir, los lunes voy a orar por tal cosa, los martes voy a orar por mi familia, los miércoles por los que predico, y pueden tener eso también. Quiero que tengan la experiencia de la oración, de cómo sus oraciones son cumplidos. Y es bueno que oren por sus distritos también. Esto es el primer paso del amor. El amor viene de tener interés en unos a otros. Y Dios verá quién está orando por quién y quién tiene interés en quién. Por ejemplo, los hermanos coreanos he visto que estaban orando por los hermanos hispanos. Los hermanos hispanos también tienen que orar por ellos. Es bueno que lo más que oremos para unos a otros, el amor no se moverá, estará fuerte, el amor se fortalecerá. Y la oración, cada vez que ora más, cada vez que ora más por un hermano particular, verán que pueden ser más cerca a ellos. Si en serio oran unos a otros, yo quiero que sea una iglesia que pueda orar profundamente por unos a otros. Y por último, veamos la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14. Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Si vemos en la pantalla, esto es la última era de la iglesia. La Odisea es era de la iglesia moderna y esta era continúa hasta el día de hoy. Esto comenzó desde 1900 hasta el presente. Comenzó por Europa. En Europa existen muchos edificios de iglesias. Algunos fueron convertidos en otras cosas. Algunos siguen siendo iglesias. Pero esto es la era que estamos viviendo. Pero ¿qué es la iglesia La Odisea? Era complacer al pueblo. O sea, era una iglesia que agradaba a las personas, no a Dios. Entre las 7 iglesias, los 6 iglesias, claro que menos Filadelfia
no habían regaños. O digo, Filadelfia no tenía regaños, pero el resto de los 6 iglesias, Dios siempre también les agradaba. Pero la Odisea fue la única iglesia que solamente daba regaños y no hubo nada que agradecer sobre esa iglesia. En Apocalipsis 3:20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Jesús está dentro de la casa o fuera? Está fuera, aquí. Quiere decir que durante la iglesia, en la iglesia de Filadelfia, las personas eran el dueño de la iglesia, no Jesús. A Jesús le dejaban afuera. Solamente las personas, la iglesia servía para que las personas estén contentos, no para Dios. Esto es la iglesia de la Odisea. Cuando vivimos la vida cristiana, ¿se recuerdan del último sermón que aprendimos la semana pasada sobre los ángeles? Sobre el ángel Gabriel. Recuerden que Gabriel siempre se para delante de Dios. De esta manera, vayamos a Gálatas 1. Gálatas 1. Uno 10, leamos juntos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las iglesias que buscan el favor de los hombres era la iglesia Laodicea. Nuestra vida cristiana no tiene que ser para los humanos, no para que los otros hermanos me vean, no para que la iglesia piense que soy un buen cristiano, sino es para Dios, es para Dios. Es la pasión que tenemos para Dios. Y esa pasión puede ser usado por Dios. Conocemos a Jacob. Jacob, su personalidad era muy tímido. Él a veces engañaba. Pero ¿por qué él fue usado por Dios? Porque a Dios le gusta a los hombres que tenga pasión, que tenga pasión. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de creer en Dios, ¿qué hacía? Él mataba a todos los que creían a Dios y él odiaba a las personas que creían a Dios. Pero de todas maneras, él acabó siendo el apóstol que viajó por todo el mundo para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo pudo hacer esto? Porque Dios vio su pasión. ¿Saben qué es lo más triste de este mundo? Son los hombres que no tienen sueño. Los que no tienen el sueño y la meta. Tener pasión, tener dedicación, el sueño, la esperanza es muy importante. Por ejemplo, cuando Jesús estaba caminando en el océano, Pedro dijo, Jesús, ¿puedo caminar hacia ti? Pero los otros discípulos, nadie de ellos preguntaron, porque ellos vieron el mar. Ellos pensaron, ¿cómo podría caminar en las aguas? Pero ¿qué hizo Pedro? Él quería caminar hacia Jesús, por eso él pudo hacerlo. Los que tienen la pasión de querer caminar para Dios, lo pueden hacerlo porque ellos lo quieren hacer. No son obligados si no lo quieren hacer. Pero no hay que malentender.
agradar a Dios, no, agradar a los humanos significa seguir la sabiduría y las enseñanzas y los pensamientos de la humanidad y no de Dios. Eso es agradar a los hombres. Pero agradar a Dios es amar a los hermanos, no usarlos. Y es mejor dar que recibir. Recuerden eso también. Hoy hemos aprendido hasta la iglesia y desde la próxima semana aprenderemos más profundo sobre cada iglesia y las enseñanzas que nos da. Por eso recuerden a cada una de estas iglesias. Aquí podemos ver cómo se desarrolló las iglesias, los tiempos de las iglesias. Comenzó con los apóstoles y después de los apóstoles llegó la era en donde ya permitieron las iglesias. Después ya llegó los católicos y duró por mucho tiempo. Y después la era de reformación y llegó durante la iglesia de Filadelfia. El evangelio se predicaba muy activamente y ahora estamos en la era de la iglesia moderna. Es bueno que sepamos este orden primero, de cómo va. También de las eras en que estamos. Ahora estamos en la era de la iglesia moderna. Repetiremos esto. Pero cada iglesia aquí y cada significado de sus nombres también tiene mucha relación con las iglesias que vemos hoy en día. Aún existen iglesias así en este mundo ahora. Éfeso, ¿qué significaba? Resbalarse. Esmirna representa mirra. Pérgamo, mezcla, matrimonio. Tiatira es sacrificio continuo. Sardis son los pocos que quedan. Filadelfia, amor fraternal. Y la Odisea, agradar a los hombres. Estos 7 iglesias son la historia de la iglesia y tienen conexión y es bueno. Les ayudará mucho si saben esto, aunque sea poco. Cuando leen la Biblia les ayudará bastante saber estas informaciones. Claro que no hay prueba, no se preocupen, pero es bueno que lo tengan memorizados. Los niños del colegio de la iglesia aprenderemos esto también con sus maestros, así que es bueno que lo sepan. O sea, no es importante que memoricen con todos los detalles, sino que sepan más o menos para poder entender mejor. Entonces, dentro de estos 2 meses, enero y febrero, aprenderemos más detalladamente sobre las iglesias. Entonces es bueno que lo tengan en mente. Y es bueno que lean Apocalipsis. Entonces oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Hoy aprendimos sobre las palabras que el Espíritu había dicho a las iglesias y las características de cada iglesia y lo que tenemos que aprender de ellos y los que no debemos hacer como ellos. Queremos que la iglesia de Calgary pueda ser una iglesia que sea buen ejemplo en tus ojos. Te agradecemos y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.